Aló. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio para tratar de cumplir con los horarios. Me presento, mi nombre es Efraín David Montes Vera, yo coordino el Departamento de Ciencias Básicas de las Unidades Tecnológicas de Santander. El departamento apoya los cursos de matemáticas, físicas, estadísticas, algunas químicas y biologías. Y en este momento estamos en un ciclo de conferencias para estimular la investigación, para de alguna u otra forma también nos aporte nuevas experiencias, conocimientos de lo que hace la ciencia. En el día de hoy nos acompaña el profesor Fernando Quiñones. Él es profesor de Ciencias Básicas, PhD en Física de la Universidad Católica de Chile y tuvo una experiencia de trabajar con lo que fue el bosón de Higgs. Cerca de 2.000 científicos más o menos estuvieron, algo más, Fernando. Entre 3.000 y otro grupo de 2.800. Bueno, y tuve la oportunidad de estar donde está el acelerador, eso es entre Francia y Suiza. Sí. Una experiencia interesante en su doctorado y nos va a compartir lo que en su momento fue la partícula de Dios, o se llamó así, las propiedades del bosón de Higgs. El propósito de esto es que ustedes revisen de alguna manera esta experiencia y nos sirva como un conocimiento en sus perfiles profesionales, en función de ingeniería. La física hoy por hoy marca yo creo que un derrotero importante en la investigación. No quiero dar más, extenderme más, agradecerles la presencia del profesor y a ustedes gracias por asistir. Espero participen, disfruten y le genere algunas inquietudes de esta charla. Pues, muchísimas gracias, profesor también Víctor Castillo y demás estudiantes. Muy amables, y profesor Fernando. Muchas gracias, coordinador. Gracias, coordinador Efraín. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a probar mi tono de voz, vamos a consultar. Como decía el coordinador Efraín, la charla se llama Propiedades Básicas del Bosón de Higgs. Mi nombre es Fernando Andrés Quiñones Granados. Yo soy colombiano, estudié el pregrado acá en Bucaramanga en física, en la UIS. Luego pues fui a Santiago de Chile y me matriculé al doctorado teórico de física. Y pues ya están, yo me fui becado, sí, por buen promedio. Y estando ya pues cumpliendo las materias del ciclo básico del doctorado, el profesor Marco Aurelio Díaz me preguntó que si yo quería ir a hacer una pasantía al laboratorio de física de partículas CERN. Para los que no conocen el CERN es el equivalente como a la NASA, pero para la investigación de la física cuántica. ¿Sí? La NASA pues está en Estados Unidos, pero estudia propulsión de cohetes y ingeniería aeroespacial. Y pues nosotros en cuántica tenemos nuestra propia meca y es el CERN. ¿Sí? Entonces, pues yo me fui a hacer la pasantía y pues emprendí un doctorado experimental. ¿Sí? Lo que empezó como un doctorado teórico se comportó en un doctorado experimental y pues aprendí también así sobre la marcha, como científico en tiempos de guerra. ¿Sí? Me tocó salir a analizar datos del colisionador de drones. ¿Sí? Entonces, esta es la tabla de contenidos de la charla. ¿Sí? Una gran introducción. Entonces por eso me estaba riendo al comienzo, pues que de pronto me salí de lo básico, sí, pero yo pues les vengo a contar que lo del bosón de Higgs pues es una cuestión que pues se puede presentar como algo básico, pero a la hora de la verdad no es tan básico, sí, es muy complejo, sí. Y pues han trabajado en esto las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, sí. Entonces, primero la foto del
gran colisionador de hadrones. Como decía el profesor, está entre la frontera entre Francia y Suiza. Es un anillo acelerador de partículas que está subterráneo, está bajo 150 metros debajo del suelo, perdón, debajo, sí. Y pues tiene 4 grandes detectores. El más grande de todos es Atlas. Yo trabajé ahí y pues como pueden ver está en la partecita de Suiza, ¿sí? Yo caminaba 15 minutos y pues me quedaba en el hotel en Francia, en Saint-Denis. Por acá cuando caminaba pues se iba a buscar pues restaurante en Francia o pues cambiaba euros y me iba a comprar la comida allá al lago, ¿sí? Donde está la atracción de Ginebra, ¿sí? Una experiencia única en la vida. Está el detector ALICE y por acá más para adentro, para Francia, está CMS, ¿sí? Bueno, luego veremos qué significan esas siglas. Y allá de fondo se ve el Mont Blanc, montañita, y pues este es el lago Le Mans. Este es el chorro de agua, bueno, también viví por ahí unos 3 meses. La circunferencia total es de 27 kilómetros, ¿sí? Por el anillo acelerador aceleramos protones casi a la velocidad de la luz, a 0.99 la velocidad de la luz, ¿sí? Los protones son un tipo de partícula que se catalogan como hadrones, ¿sí? Entonces, acelera protones, uno en la dirección Z y otro en la dirección menos Z, y la idea es hacerlo chocar en el interior de cada uno de estos detectores. Estos detectores, pues cuando se chocan los protones, se abre la partícula, el protón no es elemental, es compuesto, y salen los quarks, y estos quarks tienden a formar como tripletes con otras partículas de este estilo, y se hadronizan formando pues ya materia en el sentido que se pueda detectar, ¿sí? Los quarks viven muy poco tiempo solitarios, ¿sí? O sea, se hadronizan muy rápidamente. Entonces, esto se trata de una historia sobre la materia, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ese acelerador, ¿qué protección tiene para que si se estalla, en términos, y si hay una catástrofe, cómo se protege ese acelerador? Okay. Pues la ingeniería de diseño del LHC, pues en la construcción hicieron túneles desde el lago y pues hay ciertas como piscinas encima de cada detector, ¿sí? Entonces eso viene desde el lago, los ductos subterráneos llegan a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces en caso de que llegue a haber una catástrofe, abren las compuertas y pues cae el agua y pues intenta la primera medida para apagar el incendio, ¿sí? Pues los que vieron lo que pasó en Chernobyl saben que pues no cualquier cosa se puede tirar, cualquier material se le puede echar a un sitio de estos, ¿sí? Donde está ocurriendo pues algo, emisión radiactiva. En este caso no, ¿sí? En este caso pues se podría hacer un incendio, se quema el detector y pues simplemente se abre la esclusa y cae el compartimiento de agua apagando todo. También dentro del CERN hay 2 estaciones principales de bomberos, una más cerca de estos 3 detectores que están aquí más cerca de Suiza y otro pues para ayudar al CMS. Gracias. Bueno. Entonces, la tabla periódica nos indica el comportamiento de los átomos, ¿sí? A nivel macro, como nosotros los conocemos, pues todos conocemos del colegio, ¿sí? Que los átomos son partículas neutras, lo orbitan electrones que son de carga negativa, carga eléctrica negativa, y en el centro tenemos protones que son positivos y neutrones que son negativos, ¿sí? Pero entonces, como yo les venía contando, la carga del protón se compone por la carga de 2 quarks U y un quark D, y la carga del neutrón se compone por un quark U y 2 D. La carga del electrón es pues el negativo de la carga del electrón, ¿sí? Pues es lo que se maneja. Y pues la carga del quark U es 2/3. Bueno, la siguiente. La carga, sí, arriba la carga. Acá. Bueno. De pronto. 2/3, sí.
Entonces, y pues la del D es igual que la de estos compañeros, menos 1/3. ¿Sí? Entonces cuando tú sumas 2/3 más 2/3, 2/3 más 2/3 menos 1/3 te da 3/3, ¿sí? Te da la carga 1, la carga del electrón. Y aquí tienes 2/3 menos 1/3 menos 1/3, 2/3 menos 2/3 te da 0. Entonces el neutrón tiene carga 0 y es neutro. ¿De acuerdo? Ok, entonces estas son las partículas que nosotros consideramos en física como las que realmente son elementales. Pues ya destruimos el átomo y vemos que lo único que era elemental en el sistema atómico era el electrón. Y ahora las masas en este sistema las damos en unidades de energía. ¿Sí? La masa del electrón es 0.511 megaelectronvolt, ¿sí? Que es una unidad de energía. Entonces vemos que la tabla tiene varias familias, ¿sí? Entonces esta primera columna es la primera familia, la segunda familia y la tercera familia, ¿sí? Esas son partículas de materia. Las moraditas y las verdecitas son partículas de materia y es lo que nos compone a nosotros, ¿sí? Lo que compone a los átomos, ¿sí? Y pues también nosotros los físicos hemos catalogado la naturaleza como que tiene cuatro fuerzas, ¿sí? Entonces está la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Entonces, pero todo parte básicamente de la estructura del electromagnetismo, ¿sí? Y pues según la teoría del modelo estándar, estas partículas que están en naranja son los bosones. Entonces, todas esas partículas que están en naranja, pues ya las conocíamos. Conocíamos el fotón, que es la partícula de la luz, el bosón Z y el bosón W. Fíjense que tienen bastante masa, 91 gigaelectronvolts. Y esto nomás tenía megas. Entonces ya desde la tercera familia en adelante se pone bastante pesado, ¿sí? Incluso el quark charm también, ¿sí? Y pues hay una partícula muy especial que es el bosón de Higgs, que está del lado más derecho, ¿sí? Es un bosón como los naranjas, pero tiene la diferencia de que su spin es diferente, ¿sí? Fíjense que todos estos de acá, el spin es 1, 1, 1, 1, y el spin del Higgs es 0, ¿sí? Al mismo tiempo, podemos ver que la carga eléctrica, bueno, ya podemos ver dónde está puesta la carga eléctrica, pues la de la mayoría de los bosones, la de los gluones es 0, el fotón no tiene carga, la partícula de luz, y hay un bosón masivo que tiene carga neutral, y hay dos bosones W, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces yo decía que todo partía desde el electromagnetismo, pero entonces voy a poner aquí, arrancamos desde la gravedad, ¿sí? Entonces la fuerza de atracción entre dos cuerpos, M1 y M2, viene dados por la ecuación 2, ¿sí? Donde pues es menos G, que es una constante, por M2 por M1 dividido entre la distancia al cuadrado. Esto que está acá es la distancia de separación entre la masa 1 y la masa 2 y va elevada al cuadrado, y todo este término de acá es un vector unitario, ¿sí? Este término no aporta la magnitud, solamente te dice la dirección de la fuerza, ¿sí? Que va desde 1 hasta 2. Asimismo podemos ver que la fuerza de atracción de entre dos cargas, la fuerza de Coulomb, pues tiene esta ecuación, ¿sí? Es muy similar en estructura, pero la diferencia es que en la fuerza de Coulomb puede haber tanto atracción como repulsión de las cargas, porque las cargas pueden ser positiva y negativa. Entonces cuando tienes más con menos da negativo y hay atracción, ¿sí? Cuando hay menos con más, lo mismo, da menos y hay atracción, que es el menos que está acá de la otra fórmula. Pero cuando se forma menos con menos, da más y eso es repulsión, y cuando se forma más con más, da más y es repulsión, ¿sí? Entonces la fuerza eléctrica tiene atracción y repulsión, y la fuerza gravitatoria solamente tiene atracción, ¿sí? Donde conocemos. Y la diferencia entre las magnitudes de las fuerzas la podemos ver en estas constantes, ¿sí? La constante de gravedad es 6.6 por 10 a la menos 11, ¿sí? Mientras que la constante eléctrica es aproximadamente 9 por 10 a la 9, ¿sí? Si uno divide este número entre el
otro le da pues una diferencia de una razón de 10 a la 20. O sea, la fuerza eléctrica es 10 a la 20 veces más poderosa que la fuerza magnética. Y de ahí en adelante nos olvidamos de la fuerza gravitatoria en lo que es el mundo cuántico. ¿Por qué? Porque no influye casi, ¿sí? Es 10 a la menos 20, coloque 20 ceros y luego empieza a jugar un rol importante la gravedad, o sea que no entra, ¿sí? Entonces, ¿dónde yo aterricé la palabra básica? Uno va al CERN, si puede, si tiene contactos, va y le dan la vuelta, ¿sí? Si no, pues solamente llega hasta la entrada y va al restaurante y va al sitio de comprar los recordatorios, ¿sí? Entonces, el recordatorio más comprado es la tasa del modelo estándar que tiene esta ecuación, ¿sí? Y en particular lo que tiene es el sector de Higgs. Entonces este phi es el campo escalar, acá el phi que es un campo escalar, y dentro de esta D mayúscula también está el bosón de Higgs, ¿sí? La única parte donde no está es en este término menos un cuarto de F1, ¿sí? Es la idea, pues, el fuerte de la idea, la meta de aprendizaje de esta charla, ¿sí? Bueno, entonces esto empieza de una vez, nos olvidamos de Newton, ¿sí? Uno gasta pues los primeros 4 semestres universitarios en ingeniería aprendiendo toda la teoría de Newton y pues es basado en el concepto de energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, pero nosotros en física teórica, nosotros también vemos los mismos cursos que en ingeniería, pero ya después de quinto semestre nos ponemos a estudiar pues todo desde el marco de las lagrangianas, ¿sí? Entonces Lagrange, un estudiante de Euler, ¿sí? De Euler se escribe, ¿sí? Entonces él define el funcional como la energía cinética menos la energía potencial, ¿sí? También define la ecuación 7, que es la acción, que es la integral en el tiempo entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Minimizar esa función pues nos lleva a las ecuaciones del movimiento, ¿sí? Entonces la ecuación 8 es la ecuación más usada en la historia de la humanidad, podría decirse, ¿sí? Se usa tanto, lo usan los que trabajan en gravedad, lo usamos nosotros los que trabajamos en el modelo estándar, lo usa cualquiera que trabaja cualquier teoría clásica, lo están usando ahora los ingenieros para sacar sistemas robóticos, ¿sí? Automatizados, entonces con base en teorías lagrangianas o en su contraparte que es la hamiltoniana, ¿sí? Entonces a lo largo de esta charla se va a usar la notación de Newton, que es la ecuación 9, que ponerle un puntito arriba de la letra significa que tú la estás derivando respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ya uno se olvida de sacar las 3 leyes de Newton y encontrar la ecuación diferencial, y pues con la ecuación diferencial ya uno encuentra pues toda la dinámica del sistema, ¿sí? Sino pues que ahora uno simplemente encuentra las variables del sistema, que son las Q, encuentra las velocidades generalizadas, aplica las ecuaciones de Euler-Lagrange y pues ya tiene todo el sistema, ¿sí? Una locura, ¿sí? Entonces, para un sistema de una dimensión espacial tenemos el lagrangiano simple, entonces un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado menos un potencial que da como función de la coordenada x, ¿sí? Entonces la velocidad en x se cambia por x punto, ¿vale? Pasando a 3 dimensiones pasa el x punto, entonces ya le tienes que añadir la velocidad en y, la velocidad en z, y el potencial ya pues queda en función de x, y, z. Bueno, entonces si tú, vamos a aplicar aquí levemente esta parte, ¿sí? Derivar L respecto a X punto, por ejemplo, ¿sí? Entonces tú bajas el 2, se simplifica con entonces me queda MX punto. Le saco la derivada y me queda MX2 puntos, ¿sí? Ahora del otro lado pues tengo que derivar con respecto a X. Entonces X no aparece en esta parte de la velocidad, pero aparece acá en el potencial y me queda menos la derivada del potencial, ¿sí? Entonces todas las ecuaciones de Newton se obtuvieron de una tacada, ¿sí? Hace una tacada de a 3. Entonces, una para cada componente. La componente X, la componente Y, la componente Z, ¿sí? Todo iba bien hasta 1800, ¿sí? Los físicos empezaron a colocar una partícula moviéndose en presencia de un campo eléctrico, que es esta E negrita, y la E negrita del 16 es un campo eléctrico, y la B mayúscula es un campo magnético. La V es velocidad, ¿sí? Entonces, pues nosotros escribimos el campo eléctrico y el campo magnético en términos del voltaje y del campo magnético, ¿sí?
campo vectorial magnético. Entonces, nuevamente, la idea era, los teóricos de esa época, encontrar un potencial de tal manera que tú armes una lagrangiana, de tal manera que cuando apliques las ecuaciones de Euler-Lagrange, encuentres todas las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, es una cuestión teórica bastante dura, ¿sí? Y dígamelo a mí que es esta diapositiva, ¿vale? Entonces, uno deriva con respecto a las variables y pues le saca todo eso, ¿sí? Entonces, hasta acá pues uno cuadra los puntos y vuelve con la siguiente, pues termina de regarse con las derivadas y pues aquí uno encuentra de que empieza a buscar términos repetidos. Este término de acá es repetido con este, se cancela, este de Y con este otro de Y, este de Z con este otro de Z, luego uno reordena las cuestiones, ¿sí? Y se da cuenta de que realmente esta metodología de las ecuaciones de Euler-Lagrange me dieron lugar a las ecuaciones de Newton provenientes del electromagnetismo, ¿sí? Y como pues algún día bromeando nos dijo el profesor, cuando pues Dios dijo hágase la luz, lo que creó fue el potencial phi y el potencial a x, a y y a z. Pues en eso están. Ahora pues esto es una partícula moviéndose en un campo eléctrico y en un campo magnético, y la idea es pasar, esta versión clásica, meterle relatividad especial y meterle cuántica. Todo eso se llama una teoría cuántica de campos, pero ni siquiera hemos visto un campo clásico, ¿sí? Apenas es una partícula puntual que sería dada por la ecuación B. Antes, para tener una densidad lagrangiana en una dimensión, pues integramos respecto a una dimensión, que sería la ecuación 24. En 2D integramos respecto a un área, y en 3D integramos la lagrangiana mediante un volumen, ¿sí? Y pues nosotros vamos a trabajar todo el tiempo en 4 dimensiones por culpa de Einstein, ¿sí? Entonces, de x, de y, de z lo simplificas como, precisamente aquí está la línea, ¿sí? De 4x, de x, de y, de z, de t, en lagrangiano, y pues te queda L de 4 de x. Bueno. Ahora, entonces, eso era Lagrange, ¿sí? El estudiante de Euler, ¿sí? Luego, más adelante, los de la teoría cuántica, los padres de la teoría cuántica, que son Schrödinger, Heisenberg y Dirac, ¿sí? Entonces propusieron, para ir del mundo clásico al mundo cuántico, las variables dinámicas se van a transformar en operadores, ¿sí? Operadores de una teoría de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces promovemos todas estas ecuaciones, la 28, x, la coordenada x se transforma en el operador con gorrito. El gorrito te dice que es operador, ¿sí? X gorrito, y se va a y tongo, z tongo, y t a t tongo, yo llamo tongo, ¿sí? Y al mismo tiempo los momentums, este px se va a operador, pero el operador queda como una derivada con un imaginario respecto a x, ¿sí? Ahí empezaron con una locura, ¿sí? También p de y, p de z, la energía es un momento temporal y no lleva ni menos, pero va a derivada temporal, ¿sí? El voltaje lo promovemos a campo de voltaje, y el potencial magnético lo promovemos a campo potencial magnético, ¿sí? Ahora, Einstein. Entonces Einstein dijo, bueno, para mí x va a ser x1, y va a ser x2, z va a ser, x super 3, y t va a ser x super 0. La posición importa, ¿sí? Está puesto encima. No es una potencia, ¿sí? Es como una etiqueta, ¿sí? Etiqueta 0, la etiqueta 3, la 2 y la 1, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando la etiqueta está abajo, entonces se refiere esa a menos x. Cuando la etiqueta está abajo, a menos y, cuando está abajo, a menos z. Y da lo mismo de que la etiqueta esté abajo para la componente 0, siempre se va a referir al tiempo en positivo, pues en este sistema de métricas, ¿sí? Los que trabajan en gravitación, a ellos les gusta poner el tiempo negativo y las espaciales positivas, ¿sí? A nosotros, los de partículas, pues usamos negativas las espaciales y positivas la temporal, ¿sí? Entonces Einstein conforma el primer cuadrivector
cuadrivector posición con mu corriendo de 0 a 3. Ya no es índice latino, que sería i corriendo de 1 hasta 3, sino que ahora es índice griego y corre de 0 hasta 3. ¿Vale? Entonces, para Einstein, cualquier suceso en el universo era representado por un evento, ¿sí? Y un evento lo definen sus 3 coordenadas espaciales y su coordenada temporal. Para Einstein, el tiempo que yo percibo no es el mismo tiempo que perciben ustedes, ¿sí? Solamente por estar ubicado en esta posición yo percibo una versión del tiempo diferente a la de ustedes. Y pues él empezó a jugar con transformaciones de dos sistemas de referencias que se movían relativamente uno respecto al otro, al principio compartiendo el origen. Entonces se forman, bueno, el primero, el que encontró las transformaciones fue Lorentz, realmente, pero le dieron mucho palo a Einstein en esa época, sí. Pero realmente pues ya todo el mundo sabe una historia de éxito y él se dio cuenta de muchas cosas más, ¿sí? Lorentz se pudo haber dado cuenta de las transformaciones de Lorentz, pero el que se dio cuenta de que había una simetría entre el espacio y el tiempo fue Einstein, ¿sí? O sea, todo lo que habíamos aprendido, o sea, ya habíamos olvidado la teoría newtoniana, la cambiamos por Euler-Lagrange. Ahora casi todo el cálculo lo tenemos que dejar de un lado y ahora aprender estas cuestiones cuadridimensionales, ¿sí? Entonces define el intervalo cuadrado como esta separación